Hola, muy buenas tardes para todos, para todas. Es un gusto que... Ok, muchísimas gracias. La retroalimentación ya estoy listo. Bueno, muy bien. Pues nada, ya con este cierre, vamos a este cierre, un broche de oro para esta presentación, para este encuentro de estos 2 días que han sido maravillosos, llenos de aprendizajes, reflexiones, preguntas, nuevas preguntas, o como inició eh, el día de ayer, con nuevos comienzos. Entonces, nada, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí presentes. Y bueno, ya voy a hacer acá la presentación de nuestro conferencista de esta última actividad. Agradeciendo de antemano al servicio de interpretación que nos hace posible el acceso a la lengua de señas mexicana. Bueno, muy bien, voy a iniciar la presentación de nuestro conferencista. No tengo la fortuna de conocerlo personalmente. Hice por ahí algunas averiguaciones, algunas indagaciones sobre él y me ha sorprendido gratamente, con muchas ganas de leerle un poco más. Y bien, voy a iniciar esta presentación con una cita de él en una revista que me pareció muy interesante. Quiero como, antes de hacer todo el semblante de nuestro conferencista, eh, empezar por ahí, como para hacerle honor, de una forma de presentarlo, más que, si bien lo formal lo voy a hacer, pero sí como eso de sus propias palabras, como hacerle honor a sus elaboraciones y a sus construcciones. Entonces, él cita en una revista que se llama Alteridades del 2014, un artículo que se llama Cuerpos desgarrados, vidas precarias, violencia, ritualización, performance, la siguiente frase. Dice, el dolor del otro no pregunta por la morada del lenguaje, sino por la causa del cuerpo. El dolor del otro no es aquel que hallamos, sino el que nos encuentra y demanda reconocimiento en nuestra vulnerabilidad compartida. Eh, con, esta, con esta cita realizaré entonces la presentación formal de nuestro invitado, es nuestro último invitado del encuentro. El doctor Rodrigo Díaz Cruz es profesor del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana, la sede Iztapalapa, miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel 3, cuyos temas de investigación son la antropología del ritual y simbólica, antropología del cuerpo, antropología de la performance y estudios culturales de la tecnociencia. Entre sus libros destacan El fulgor de la presencia, muy interesante. Hice como una pesquisa general del tema y me parece que trabaja un asunto muy interesante sobre el tema del ritual, del performance, sobre las transiciones, sobre el concepto de liminal, que también sería muy interesante tocarlo si lo puede. Y entre otros, y sobre todo el tema del reconocimiento del otro, el tema de la demanda del otro y esa crisis de las presencias que se nos ven en diferentes contextos, sobre todo en los contextos universitarios, que va a ser su tema. Entonces, este libro, que es uno de los que se destaca, El fulgor de la presencia, Ritual, experiencia y performance, los lugares de lo político, los desplazamientos del símbolo, y ha sido profesor visitante de la Universidad de California en Berkeley y Daniel School for Social Research de Nueva York, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Nacional de San Martín en Argentina. Fue rector de la UAM desde el 2018 al 22. Y bueno, y el título de la conferencia también muy provocador, que espero que movilice mucho la palabra por parte de nuestros oyentes e invitados que están aquí, para que podamos hacer una buena interlocución, un buen tejido con la palabra. Se llama Cultivar la diversidad, erradicar las violencias por una educación inclusiva en las instituciones de educación superior mexicanas. Entonces, bueno, les recuerdo, mi nombre es Juan David Opera, soy de Colombia, miembro de la RIE, y nada, un gustazo estar aquí. Y bueno, les abrazo y abrazo al doctor Rodrigo Díaz Cruz. Y bueno, lo invito entonces a que inicie con su presentación. Muchísimas gracias,
Juan David Lopera, por esta presentación. Y desde luego también quiero agradecer a la doctora Sardel Jacobo el que me haya invitado, que haya invitado a un aprendiz en estos temas. He aprendido mucho en estos 2 días, también al comité organizador de este 13º encuentro de la RIE, al Instituto Tecnológico de Querétaro, a la Red Latinoamericana de Claxo, Estudios Críticos en Discapacidad, a la Renadesi de Anuyes, a todos ellos muy, muy, muy agradecidos por invitarme a estar en esta, y me honra estar en esta sesión final, en esta conferencia magistral final de este 13º encuentro. Bien, está cargando el PowerPoint, pero mientras puedo comenzar. Sabemos perfectamente que las instituciones de educación superior están obligadas a transformarse para atender los retos del mundo contemporáneo. La última conferencia de nuestra colega Georgina justamente apuntaba muy enfáticamente en ese punto. Ahí nos está cargando. Y cumplir con sus funciones, cumplir con sus funciones sustantivas, la docencia, la investigación, la preservación y difusión de la cultura, pero en paralelo a estas deben desarrollar con pensamiento crítico y creatividad soluciones a las consecuencias de la emergencia climática, a las amenazas de la sociedad del control y la vigilancia, a los desarrollos tecnocientíficos que están generando desigualdades y están devastando nuestros entornos, a las violencias por razones de género. Deben oponerse también al racismo, al clasismo, al capacitismo, en suma, a toda forma de discriminación. Las universidades deben promover en su interior, pero sobre todo irradiar al conjunto de la sociedad. Yo creo que esa es una función central de las universidades, la producción de saberes y prácticas que atiendan problemas de los sectores más vulnerables de la población, que generen innovaciones tecnológicas responsables con nuestro presente y futuro, respeto a los derechos humanos, cultura de paz, igualdad de género, reconocimiento a las diversidades sexuales, conductas éticas intachables. Y ustedes pueden ver que hubo algunos cambios en el título que originalmente le envié a Sardel. No es casual que en 1998 uno de los puntos de la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI de la UNESCO haya subrayado que la educación superior debe emprender la transformación y renovación más radicales que jamás haya tenido por delante. Son muchas las respuestas que se han dado o que se intentan ofrecer ante estos imponentes y complejos desafíos. Destaco una, que es el tema de este encuentro: impulsar la educación inclusiva, fundamentada en el paradigma de los derechos humanos, proyecto de transformación universitaria en curso, entre otras razones, porque no podemos negar que es en los propios salones, pasillos, jardines, currículos oficiales y ocultos y en las instalaciones universitarias donde se presentan prácticas de racismo, de clasismo, de capacitismo, de sexismo, y donde se despliegan distintas clases de violencias. No escapan, pues, las universidades a la estructura social vigente, que es desigual, colonial, patriarcal. Reproducen discriminaciones, estereotipos y prejuicios, y al mismo tiempo se manifiestan en ellas, por fortuna, resistencias, críticas y alternativas. Las universidades no solo han sido un instrumento que reproduce esa estructura social vigente, sino también, lo que es más importante, han sido y son sujetos del cambio sociocultural. Sin embargo, existen múltiples modos de invisibilizar o de encubrir las violencias, las discriminaciones que nos hieren una y otra vez, porque se despliegan lamentablemente todos los días: racismo, sexismo, capacitismo, clasismo. Precisamente como sujetos del cambio,
Las instituciones de educación superior, las IES, han estado haciendo esfuerzos por robustecer la educación inclusiva, y en este encuentro y en otros muchos más hemos escuchado estos esfuerzos, y también de las organizaciones civiles. Desafío que como instituciones identificamos hace unos años y donde apenas estamos reconociendo las rutas de navegación. Procuraré contribuir a este encuentro con un análisis quizás más de carácter teórico y conceptual en torno a las diferencias y discriminaciones, y del mismo modo a erigirnos, más adelante quedará justificado, como sujetos morales. Expongo para comenzar una aclaración terminológica. La discriminación supone la articulación de un acto de diferenciación y un ejercicio obligadamente de exclusión. Es la combinación de ambas la que genera la discriminación. Los procesos de diferenciación son consustanciales a la especie humana. Nuestro pensamiento actúa a partir de producir, de reconocer, de observar la diferencia. Esta es una condición necesaria, pero no suficiente para que exista la discriminación. Permítanme abundar para aclarar esta idea. Nuestra aprehensión del mundo, nuestro actuar en él, está mediado necesariamente por órdenes clasificatorios. Esto es, por sistemas de relaciones, por estructuras de ideas, por disposiciones singulares de las cosas, y todas ellas son de naturaleza histórica y cultural. Y esto, que suena un poco pomposo, se resuelve muy claramente cuando nosotros sabemos qué es comestible y qué no es comestible. Un buen pedazo, un bife de chorizo, una pechuga de pollo son comestibles, pero para muchos de nosotros las ratas, los alacranes, no lo son. Ese es un orden clasificatorio, ¿sí? Cómo organizamos la latería en nuestra despensa. Aquí van las cosas, las latas de cosas saladas, acá van las mermeladas, etcétera. Es decir, funcionamos siempre con órdenes clasificatorios. Entonces, todo orden clasificatorio produce diferencias, porque así nos encontramos con el mundo, así obra nuestro pensamiento. Todo acto de diferenciación resulta entonces de algún orden clasificatorio e implica a su vez una valoración y jerarquía morales. Nuestros órdenes clasificatorios no solamente nos ayudan a distinguir, a clarificar, a ordenar, sino que también están cargados de valores morales, que son coextensivos a la realidad social. Los objetos, los eventos, los actores, los hechos tienen una existencia fáctica, en efecto, pero también la tienen moral. Y recordemos lo que hace 60 años se decía: las mujeres no deben utilizar pantalones, los hombres no deben tener el cabello largo. Por ejemplo, esa es una forma en que se organiza nuestra performance de género, nuestra forma de ser género, a través también de órdenes clasificatorios. Cualquier sistema clasificatorio produce singularidades de lo que consideramos normal y lo que consideramos anormal. Pensemos en un menú de la comida cuando en México, cuando uno va a un restaurante popular, las comidas tienen varios tiempos. Entonces hay una sopa que es aguada, luego viene un platillo que es seco, el arroz, por ejemplo, luego viene el platillo central, un pedazo de pechuga, y al final el postre. Entonces, eso es un orden clasificatorio. Están las oposiciones entre lo crudo, lo seco, lo caldoso, lo salado, lo dulce. Y sería raro que fuéramos a un lugar donde primero nos sirvieran el postre, ¿verdad? Entonces, esa es una forma en que los órdenes clasificatorios producen lo normal y lo anormal. ¿Por qué se preguntarán
he introducido estas reflexiones aparentemente alejadas del tema de este encuentro. Porque nuestros cuerpos son una de las fuentes primordiales de los sistemas clasificatorios. Pensemos nosotros en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es izquierda, tiene una izquierda, una derecha, una arriba, una abajo, un delante, una atrás, una adentro, una afuera. Nuestro cuerpo es fuente primordial de órdenes clasificatorios y porque constituye nuestros cuerpos una materialidad básica sobre los que operan los sistemas clasificatorios, los órdenes clasificatorios. Es decir, los cuerpos y sus deseos están sometidos a la producción arbitraria de lo que se asume normal y anormal. Entonces, como ejemplo, hoy vivimos una época en que el amor homosexual, el amor gay, se reconoce, cada vez hay un proceso de avance como un amor legítimo, normal. Pero hace 40, 50 años no era así, ¿verdad? Hoy para mucha gente, en sus propios sistemas clasificatorios, eso es una abyección. Entonces, sobre los cuerpos y sus deseos operan los órdenes clasificatorios y también las jerarquías morales. Todo orden clasificatorio tiene su propia historicidad y está impregnado de valores morales, tanto como de relaciones de poder. El conocimiento está relacionado necesariamente al poder. Y existen muchas estrategias para legitimar y para naturalizar las diferencias que todo orden clasificatorio implica. Miren, pareciera que un orden clasificatorio es así, A, B, C. Yo tengo mis discos de música clásica, tengo mis discos de salsa y tengo mis discos de rock. Y entonces pareciera que cuando yo organizo mis discos, entonces los de clásica son A, los de salsa son B y los de rock son C. Pero los órdenes clasificatorios no funcionan así. En realidad funcionan así como están acá. ¿Por qué? Porque los órdenes clasificatorios siempre generan su propia ambigüedad. Es decir, puede haber elementos entre A y B que pudieran ser, a ver, ¿dónde lo coloco? Si alguien me regala un disco de Celia Cruz cantando a los Beatles, que en efecto existe, pues entonces, ¿dónde lo pongo? Porque es al mismo tiempo A y al mismo tiempo B. O si tengo un disco de jazz, pero tocando a Johann Sebastian Bach, ¿dónde lo pongo? ¿En la sección de jazz o en la sección de clásica? Entonces, los órdenes clasificatorios generan sus ambigüedades, ¿sí? Y lo más importante, ustedes cuando vean esta lámina, que hay puntos, se conocen puntos de umbral donde hay las intersecciones entre A, B y C. ¿Sí? Esos son puntos de umbral y son puntos de frontera, son los puntos de límite, que son sumamente interesantes para los temas de un encuentro como este. En una situación histórica dada, lo que sea normal o lo que sea anormal ha sido en muchas cosas, en muchos momentos defendido a ultranza y muchas veces con violencia. Se reprime a los gays y ha reprimido a lo largo de la historia en Occidente a los gays. Hoy en Rusia, hoy en el mundo islámico está prohibidísimo, es de muerte ser gay, o bien a las mujeres adúlteras se les lapida, como ustedes saben. Pero también ha sido cuestionada estas distinciones entre lo normal y lo anormal, ha sido sometida a disputas, a transformaciones, a resistencias y a oposición. Los órdenes clasificatorios forman parte de la estructura arbitraria de la realidad. Nada señala de que tenga que ser así, no es natural, es arbitrario, al mismo tiempo que esa arbitrariedad configura a la realidad, son su causa y consecuencia. Ahora bien, en los sistemas clasificatorios, en la medida en que producen diferencias, ya vimos que ese es el elemento básico de un sistema clasificatorio, hay una teoría implícita de los límites y las fronteras.
Ahí donde hay límites, existe la vocación de unos por clausurarlos y de otros la indeclinable tentación de ir más allá, de superarlos, de rebasarlos. Las fronteras se contraen, se expanden, se multiplican, desaparecen y de súbito vuelven a aparecer. Indican los cortes arbitrarios, porque no puede ser de otro modo, que existen sobre los elementos del mundo y de sus relaciones. Las fronteras son puentes y barreras. Sus líneas, vaga o minuciosamente trazadas, atraviesan a los cuerpos dejándoles huellas y cicatrices. Líneas que los separan de los otros, pero que también, al reconocerlos, pueden unir. ¿Cuáles son las fronteras en apariencia infranqueables entre un acto, entre un cuerpo o entre un deseo normal y uno anormal? ¿Cuáles se precisa reiterar, ajustar, expulsar? ¿Cómo se transmiten esos límites? ¿De qué modo se les desborda? ¿Dónde están sus continuidades y rupturas? ¿Dónde la incertidumbre, las convicciones, el miedo, la vergüenza que producen? ¿Cómo se erigió en su momento la naturaleza arbitraria de decir que los alacranes o las ratas pueden ser comidas o son comestibles? Pero que nos aparece como natural, porque pues así es como natural, ¿no? Comer huitlacoche, pero en España no, ni a los puercos se los ambientan el huitlacoche. Justo por ello, toda frontera es temible incendio, llama que quema o que purifica o que transforma. Es un instante deslumbrante y fugitivo. Los órdenes clasificatorios y sus fronteras, en suma, implican compromisos epistémicos, ontológicos y morales. Porque, por ejemplo, pensemos, si yo pienso que existe Dios, es probable que piense que existan las vírgenes y los santos y que uno tiene que rendirles homenaje y que tiene que agradecerles, pero al mismo tiempo tiene que pedirles. Eso forma parte de los elementos que pueblan mi mundo, ¿verdad? Pero no todo mundo piensa del mismo modo que yo, porque tienen otros órdenes clasificatorios. Entonces, hay compromisos epistémicos. Yo me muevo en el mundo pensando que existe Dios o que no existe, y que puedo pedirle a la Virgen de Guadalupe un favor, la curación de un hermano, de una hermana, etcétera. Y eso está impregnado de valores morales, ¿sí? Eso enmarca la experiencia y el pensamiento, aunque no los contienen. La frontera es una necesidad, porque sin ella, sin las fronteras, es decir, sin diferencia, no hay identidad, no hay forma, no hay individualidad, no hay siquiera existencia. ¿Sí? Por eso las identidades son resultado de las diferencias, no al revés. Como señalé arriba, para que exista discriminación, se requiere que la diferencia esté asociada a un ejercicio de exclusión. Ya vimos que el pensamiento crea la diferencia, produce sistemáticamente diferencias. Esa es una condición de la especie humana, es una condición humana, crear diferencias. Pero lo que genera discriminación es su vínculo necesaria con la exclusión. ¿Qué es la exclusión? ¿Qué incluye la exclusión? Es quienes viviendo en un particular sistema de relaciones son rechazados, son negados, son desconocidos, son objeto de abyección. Padecen crisis de presencia, están en zozobra, en desgarramiento, en riesgo, en vacilamiento, en peligro, fractura. Se refiere a quienes se les niega un lugar en la historia, en los relieves del mundo, en el espacio herido de la humanidad. Son acusados de provocar miedo, están sometidos a odios, personas desechables, rotas, despreciadas, desplazadas, desaparecidas. Y sin embargo, a pesar de todo, esa crisis de presencia puede ser
bajo ciertas circunstancias, energía, combustible para la transformación, para el renacimiento. Me interesa ejemplificar lo que he señalado con un caso de dolorosa actualidad. En Estados Unidos y en los países de la Unión Europea, aunque no solo en ellos, existe hoy una dolorosa discriminación racista y violencia en sus fronteras para cerrarle el paso a los y a las migrantes que vienen de América Latina, del Caribe y del África subsahariana o de Siria, de Afganistán. Pero esa presumible seguridad de sus fronteras externas, ganadas con actos de violencia, se convierte simultáneamente en violencia en su propio interior. No hay exclusión hacia afuera que no tenga efectos de exclusión hacia adentro. Detrás de esta manera de actuar en las fronteras hay una idea cerrada de la sociedad, una concepción homogénea de la nación que tiende a infravalorar su propia pluralidad, sus diferencias internas, su heterogeneidad. Preservar intactas las fronteras exteriores, como quieren muchos países como los de la Unión Europea, los norteamericanos, implica suspender derechos de las personas migrantes y condenar y acaso eliminar las diferencias internas. Creen que al mantener alejados a esos extranjeros indeseados, al suprimir la diferencia, conseguirán tranquilidad y paz. Pero no se percatan que están erigiendo un baldío, un yermo inhabitable incluso para ellos mismos. Este último ejemplo es uno que evidencia las formas crueles con que actúa la discriminación racista. Pero el tema del racismo tiene otras valencias. Me interesa comentarlas junto con otros casos de discriminación para exponer algunos de los enormes desafíos que tenemos para instrumentar políticas de educación inclusiva. Y de este modo ilustrar también cómo conservamos presupuestos ontológicos, epistémicos, sociales, éticos, que están hondamente arraigados en nosotros y que constituyen barreras para alcanzar una genuina inclusión. El ejemplo que voy a poner ahora es propio de México, pero me parece que también para algunos países latinoamericanos como Perú, Colombia, probablemente Chile, menos en Argentina por la exposición que se han hecho. El racismo es uno que atañe e interpela directamente a la historia de México. Como ustedes recordarán, en el México posterior a la Revolución, la categoría de raza fue sustituida por la de cultura. Este desplazamiento consolidó lo que se conoce como el paradigma del mestizo, que ha encubierto durante décadas el racismo estructural de nuestro país. Desde luego fue necesario condenar el uso biologicista del término raza, que fue muy dominante en el siglo XIX, pero las consecuencias de nuestros actos muchas veces son imprevisibles, puesto que con la negación de la categoría de raza, el racismo paradójicamente no desapareció. Desapareció la idea de raza, pero no el racismo. Antes bien, el racismo se profundizó a partir de un horizonte cultural y colonial que robusteció un orden jerárquico y corporal de dominación y subordinación. Con dos añadidos al menos, este racismo ha estado atravesado por las desigualdades de clase social y por las de género. La nación y la educación mexicanas se forjaron como desracializadas. Esto es, como si fueran ciegas a los elementos encarnados de ser mujer, indígena, afrodescendiente, de tal suerte que las políticas educativas se centraron en el tema de la cultura, no en el de la raza, no en las injusticias que causaba un racismo histórico, pero que desdeñó el uso de la categoría de raza. Es paradójico, ¿verdad? El sistema educativo en México, y me imagino que en buena parte de Latinoamérica, ha estado alimentado
en general por el liberalismo político, según el cual los individuos deben ser tratados como ciudadanos iguales, sin importar raza, género, religión o adscripción étnica. La consigna ha sido ignorar las diferencias, imponer un modelo que concibe a la población como una entidad homogénea o que es susceptible de hacerse homogénea. Y aquí desempeñaron un papel fundamental las políticas del lenguaje que obligaron a la asimilación al uso del español a la población indígena del país, como bien lo mostró ayer la conferencia de Ana Carolina Hecht. Es cierto que a partir de la década de los 80 del siglo pasado se introdujeron posiciones multiculturalistas y multilingüísticas en la educación, y no solo en México. Pero el multiculturalismo sobreestimó el papel del cambio curricular. Muchas veces el multiculturalismo sucumbió en folclorismo. Con meter alguna información o datos sobre la diversidad cultural de los nahuas, de los mayas, de los zapotecos, se consideró que ya era educación multicultural, pero difícilmente hubo una genuina, una auténtica educación multicultural, como, insisto, lo mostró ayer nuestra colega. De este modo, se fue gestando en la vida social, en las instituciones escolares y en particular en las instituciones de educación superior, lo que Jonathan Maldonado denomina el régimen político de la normalidad. Voy a abundar más adelante sobre esto, pero queda claro por lo que he dicho que esto resulta de órdenes clasificatorios, ¿verdad? Basta señalar que es fundamental conocer las formas en que las discriminaciones se despliegan para poder impulsar políticas inclusivas, no solo en las IES, sino en los relieves de nuestro mundo. En las IES están presentes, además de las lacerantes prácticas de violencia sexual por razones de género, las violencias homofóbicas y transfóbicas. No obstante, la discriminación nunca está aislada. Está asociado a la exclusión a grupos étnicos, afromexicanos o afrodescendientes, a los y las discapacitadas, a los sectores populares, a las brechas salariales, al color de la piel, a la forma del cabello, etcétera, etcétera. Entre esos procesos que traigo a colación de discriminación y violencias, se encuentran los que tienen que ver con la formación afectiva, motriz, cognitiva, todavía muy marcada por las diferencias de sexo y género desde la infancia, o la socialización de los sentimientos como parte de los mecanismos en que se subordina sobre todo a las mujeres, o que algunas carreras universitarias, por ejemplo, continúan reproduciendo el orden tradicional de género en las profesiones, o bien la prohibición y las barreras impuestas a las mujeres para estudiar en la universidad, como se dice, ¿para qué estudian si se van a casar, verdad? O los criterios de elección de una carrera universitaria, etcétera, etcétera. Una atención especial merece el currículo oculto. Cuando cuando tenemos o en estos procesos de impulsar la educación inclusiva. El currículo oculto hace referencia a aquellos conocimientos, destrezas, actitudes y valores que se adquieren mediante la participación en procesos de enseñanza y aprendizaje, pero que no son conscientes, que están ahí presentes, pero que en el fondo tienen como propósito mantener las necesidades y los intereses de la ideología hegemónica en un momento sociohistórico. Uno de los grupos más vulnerados en sus derechos y sobre todo en sus derechos a la educación es el de las y los discapacitados, histórica y culturalmente segregados, cuando logran ingresar a una institución escolar básica, pero muchas veces han sido segregados a modalidades de educación especial. Las personas discapacitadas ponen en entredicho nuestras tramas culturales más íntimas,
nuestros órdenes clasificatorios más arraigados, más hondos, y nuestros más arraigados supuestos sobre la ontología humana. Sardel Jacobo ha escrito que el campo de la discapacidad expresa las condiciones históricas que responden a un concepto particular de lo humano y de lo que una cultura pretende ofertar como condición de vida, sentido de vida para sus integrantes. Pongo con cursivas un concepto particular de lo humano, porque eso nos remite a qué concepción tenemos precisamente de lo que es ser un humano. Y aquí aparece otra vez el régimen de la normalidad, el régimen político de la normalidad. Se denomina capacitismo a las formas de discriminar y de prejuicio social en contra de las personas discapacitadas y nos remite a una lógica binaria en Occidente, ¿no? Aquella que asigna deficiencia, inferioridad, incompletud, incapacidad a sujetos y colectivos que muestran algún signo de diferencia respecto de los modelos hegemónicos del ser y estar en el mundo. Al igual que las personas sometidas por razones de género, por racismo, clasismo, homofobia, transfobia, las discapacitadas son anuladas, omitidas y sujetas a violencias epistémicas en las que sus saberes, sus voces, sus experiencias, imágenes, señas, gestos, deseos son silenciados, suprimidos, desdeñados. Con ellas, el régimen político de la normalidad es contundente en su estigmatización y condena de toda diferencia. Estatuye una forma de integralidad corporal obligatoria, es decir, una idea del cuerpo funcional. Una de las indagaciones que se ha abierto, se movió, perdón, el PowerPoint al subirlo, a propósito de las discriminaciones, es la del vínculo que hay entre cuerpo y persona, entre el cuerpo y el yo, entre el cuerpo y la identidad personal. Este problema no es menor, es consustancial a la historia de la especie. Recuérdese la discusión que tiene Aristóteles en su libro La Política en torno a la servidumbre natural. Para el filósofo griego, son esclavo por naturaleza aquellos cuya función radica en el mero empleo de su cuerpo, porque no se puede obtener otra cosa de ellos. Son hombres, dice Aristóteles, porque pueden percibir la presencia de la razón, pero no tienen razón en sí misma. De ese modo justificó Aristóteles la esclavitud en el mundo griego. Paul Broca, que es el científico que está a mano izquierda, el de las patillas, que fue un cirujano francés, fundó en 1859 la Sociedad Antropológica de París y defendió que el grado de inteligencia está determinado por el tamaño del cerebro y este a su vez por la raza y el género. Escribió que el tamaño del cerebro de la mujer es más pequeño, pero no, estoy citando a Paul Broca, pero no debemos olvidar que las mujeres son en promedio menos inteligentes que los hombres, una diferencia que no debemos exagerar, pero que es real. Debo decirles que cuando él falleció, dejó en su testamento que pesaran su cerebro y resultó ser bastante menor al promedio de los hombres que él mismo estudió. O también recordemos al norteamericano Samuel George Morton, que es el que está a la derecha, quien en 1844 publicó un libro sobre cráneos, en el que cree demostrar la menor capacidad mental de los negros, de aquí que hayan sido y sean sirvientes y esclavos. Es decir, son órdenes clasificatorios también de discriminación, como ustedes pueden percibir. De estos casos históricos, a los que podemos añadir muchísimos más, se puede inferir una estrategia de discriminación, que es una
que yo llamo estrategia de hipercorporalización, ¿sí? Como una en que se vincula al cuerpo con identidades colectivas sojuzgadas, sean indios, negros, mujeres, discapacitados. En esa estrategia, los individuos son ante todo cuerpo, no son, por ejemplo, ciudadanos con derecho a voz y voto, tampoco son hijos de Dios, y a veces incluso no se les considera humanos. Los negros, los esclavos, a quienes se les consideró pura fuerza física o mercancía orgánica, las mujeres, a quienes solo se les reconoce por la maternidad, el matrimonio, la prostitución, pornografía o la publicidad, los locos, los delincuentes, los homosexuales que durante muchos años se les ha atribuido placer inmoderado, promiscuidad, mero instinto, aluden a categorías hipercorporalizadas y al ser demasiado cuerpo, padecen, por lo tanto, déficit de humanidad. Ante estos enormes desafíos de las IES, no exentos de violencias y sufrimiento, se han diseñado diversas estrategias y tácticas para promover una educación superior inclusiva. Desde luego debemos ser cautos ante ella, por eso la palabra inclusiva merece alguna aclaración. Se ha señalado, y lo vuelvo a reiterar, que la educación inclusiva está fundamentada en el paradigma de los derechos humanos y en el principio de que entender y respetar las diversidades y diferencias de un modo auténtico obliga a una educación para todos y todas. Hago una aclaración conceptual. No es lo mismo educación inclusiva que integración educativa. La integración educativa alude a una concepción dominante en la década de los 80 y 90 del siglo pasado, en la que se atienden un conjunto de necesidades educativas especiales de las personas. La integración asume que las personas que no están dentro se tienen que sumar, añadir, incorporar a un estado de cosas preestablecido, a un grupo o a una situación dada. Así, se señala que el preso recién liberado o el adicto recuperado se tienen que integrar a la sociedad. Al concepto de integración en buena medida le subyacen dos dicotomías: normal-anormal, homogeneidad-heterogeneidad. Se precisa en consecuencia hacer entrar a quienes no son normales, para que puedan incorporarse en las mejores condiciones a una corriente hegemónica, al mainstream normalizado de la vida social. Y la integración al final termina por eliminar la pluralidad, la diversidad, la diferencia. La inclusión, en contraste, busca identificar precisamente esos procesos mediante los cuales las personas son discriminadas, ¿sí?, excluidas, sujetos percibidos como contra natura, abyectos, pero no lo hace para integrarlos, sino para reconocer y asumir en todos los ámbitos, con la responsabilidad que eso implica, las posibilidades de la diferencia humana y la diversidad cultural. Como lo ha señalado Sardel Jacobo, en el marco de la discapacidad, se trata de reconocer las dimensiones de la diferencia, de explicitarla, de comprenderla, investigarla, hacerla converger con el sentido originario de la educación. La diferencia está asociada a los umbrales, a esa idea de fronteras que les platiqué hace un rato, es decir, a estilos de vida abiertos, flexibles, nómadas. La inclusión educativa demanda una intervención política y cultural que introduzca incertidumbre a nuestros órdenes clasificatorios hegemónicos, que producen discriminaciones, a las prácticas epistemológicas, ontológicas, éticas e institucionales que excluyen, intervenciones que pongan en duda, acentuadamente en duda, enfáticamente en duda, nuestros supuestos de lo normal y de lo convencional. Y aquí me parece conveniente cuestionar uno de los pilares, uno de los símbolos dominantes sobre los que se ha construido la modernidad, lo que yo llamo el guerrero de la modernidad, que yo pienso que está en la base de ese régimen político, la normalidad que mencionaba atrás.
¿Quién es este guerrero de la modernidad? Es un yo racional, es un yo libre, moralmente responsable, un yo autónomo, autosuficiente, centro y medida de todas las cosas, seguro de sí mismo, un yo con fronteras claramente delimitadas, invariablemente un varón que gobierna y domina, un sujeto cristalizado que goza de una voluntad y un punto de vista soberanos sobre el mundo. Un sujeto cuya sede privilegiada es la conciencia. Por eso es un sujeto sin cuerpo. Por eso se opone este yo, este guerrero, a cuantos padecen de discriminación e injusticia, porque la discriminación e injusticia se viven como experiencias que dejan una dolorosa marca, un rastro en el cuerpo, ¿sí? Son exclusiones que provocan daño en nuestra carne. Ese guerrero oculta, desdeña e ignora la vulnerabilidad y la fragilidad humanas. En oposición al guerrero de la modernidad, Hannah Arendt, la gran filósofa política, ofreció una maravillosa filosofía del nacimiento, a partir de la cual es posible construir una genuina comunidad política. Hannah Arendt decía que antes que mortales, debemos decirnos natales. Aunque debemos morir, y todos sabemos que así ocurrirá, hombres y mujeres, no nacimos para ello, sino para comenzar, para renacer, para reiniciar. Es una idea que ayer Walter Kohan, también en su conferencia a propósito de la pedagogía de la pregunta de Paulo Freire, también señalaba. Entramos al mundo por el nacimiento, y el nacimiento nos deja una huella. Nos incorporamos a una comunidad que está dada de antemano, a una pluralidad de existencias de la que dependemos, y si hemos de sobrevivir es porque tenemos esta comunidad hospitalaria. Al asumirnos vulnerables, todos, estaremos en mejores condiciones para admitir y recuperar una responsabilidad colectiva por las vidas de los otros. El nacimiento señala un cuerpo vulnerable que siempre está en la esfera pública. Quiero ser más enfático todavía. Nos constituimos cada uno de nosotros, cada una de nosotras, en sujetos morales, no cuando reclamamos, como el guerrero de la modernidad, nuestra propia autonomía, sino cuando nos declaramos responsables del otro. Por ello, el ser humano es infundado. El ser humano no es su propio fundamento. El fundamento de cada uno de nosotros siempre está en el otro, en la otra, en los otros, en las otras. En oposición al guerrero de la modernidad, Emmanuel Levinas sostiene que el sujeto es concebido como uno para el otro. Para Levinas, el sujeto no arranca en la unidad del yo, en la autonomía del yo, para luego establecer la intersubjetividad, sino que invierte ese planteamiento. Tengo que relacionarme con los y las otras. Lo fundacional de mi ser sujeto es la responsabilidad que tengo ante los y las otras. En la misma dirección, Maldonado ha insistido que la lucha para prevenir y erradicar cualquier forma de violencia y discriminación tendría que conmovernos hacia la diferencia. He aquí la premisa ética del trabajo de inclusión. Incluir es abrirse a lo impersonal, apartarse de mi mismidad, de mi yo, renunciar a que todo sea asimilable a mi deseo. El trabajo de inclusión requiere un arrojarse más allá del yo, lo cual nos saca de nosotros mismos, nos vincula a los otros, nos transporta, nos deshace y nos implica en vidas que no son las nuestras, a veces de forma fatal e irreversible. Debemos concebir a la inclusión no como un dejar entrar, sino como un llamado para que nosotros salgamos del régimen político de la normalidad. Por ello, es desplazarnos hacia la diferencia. Así comenzamos esta charla. El trabajo de inclusión es un evento antropológico.
es ubicarnos en un lugar de extrañamiento frente a todo lo que se nos manifiesta como lo que es dado, lo que es obvio, lo que es posible, lo que es normal, lo natural. La inclusión es, en consecuencia, un proceso en movimiento, un proceso sin fin, con metas móviles. Es uno que provoca inevitablemente conflictos. Claro que vamos a vivir muchos conflictos cuando tenemos que abandonar nuestra propia autonomía y vincularnos con el otro, con la otra. Genera tensiones, nos cuestiona a nosotros mismos. Asumamos, cultivemos y reconozcamos los lugares de las diferencias, el derecho a las formas alternas de existencia. La inclusión ha de estar siempre alerta a valorar, criticar y modificar los saberes contemporáneos, los saberes que tenemos sobre los cuerpos y sus representaciones, sobre las personas y las culturas, sobre los géneros, sobre los actores no humanos, sobre los vivientes, sobre el mundo y el planeta en el que vivimos. Y para el caso de la educación, concluyo con esta magnífica cita de Sardel Jacobo, porque dice Sardel que tenemos que preguntarnos por la estructura de existencia que ofrece la educación actual. Quizá la educación ha perdido la noción de proyecto político y ético, o se ha extraviado sin proponérselo en asumir posturas donde se enfatizan y donde dominan las competencias, las estrategias para lograrlos, o el dominio del mercado, como se ha dicho a lo largo de este encuentro. Concluyo. Nuestra fragilidad y vulnerabilidad, ahondada por sistemas sociales que promueven la desigualdad y discriminación, demanda que establezcamos, que nos empeñemos en elegir otras formas de estar en el mundo, otras modalidades imaginativas para interrelacionarnos con los otros, con las otras. Muchísimas gracias por su atención. Yo le agradezco también muchísimo a la intérprete, a la traductora del lenguaje de señas, su enorme trabajo, pero sobre todo la invitación que me hicieron y el aprendizaje que he tenido a lo largo de estos 2 días. Gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Rodrigo Díaz Cruz. Ha hecho, yo creo que de una manera muy interesante, refleja un poco como el espíritu del evento, el espíritu del encuentro, en tanto... Juan David. Sí, dime. Dime, Rodrigo. Estaba señalando que... sí, ¿no me estás escuchando? Cuéntame qué quieres decir. Bueno, no sé. En fin, el tema es que hace un panorama muy importante, muy interesante. ¿No me escuchan? Yo tengo el micrófono abierto. Ya te escuché, perdón, Juan David. Bueno, muy bien. El doctor Rodrigo nos hace un panorama muy interesante que va en la línea de lo que el encuentro trata de transmitir, ¿cierto? De pensarnos un poco el tema de la inclusión, pero la mirada que hace el doctor Rodrigo es bien interesante porque no es solamente un asunto técnico, no es un asunto que va específicamente orientado hacia los asuntos de la legislación o hacia el discurso jurídico, sino que tiene mucho más que ver con una razón ética, de pensarnos el tema de las diferencias desde una razón ética. Se me quedan pegados muchas de las frases y de los aportes que nos da, que hay que distinguir cuándo es una clasificación y cuándo es una discriminación. Eso es un asunto muy importante, sobre todo cuando la diferencia o la diferenciación se hace para someter al otro, para ponerlo en un lugar de no humanidad. Eso lo pone en esa situación. De alguna manera también me parece muy interesante la gráfica que hace sobre las identidades y las interseccionalidades que se pueden presentar y cómo se tienen que abordar desde un espacio investigativo, desde la epistemología, desde la ontología,
esos cruces interseccionales para poder trabajar desde una perspectiva de investigación, y que también nos hace un llamado a que ese trabajo, o sea, que no caigamos en omitir esas diferencias y ponerla en el lugar de la exclusión. Sobre todo, me parece muy interesante ese concepto de crisis de la presencia, que me parece que es un concepto muy potente. No sé si de pronto alguna palabra más para darlo, sobre todo porque es necesario, es imperante, desde esa justicia epistémica, desde pensar un currículo más justo, evitar las violencias epistémicas, ese reconocimiento para atacar esa crisis de la presencia. Entonces yo creo que hay apuestas que son necesarias hacer desde el campo universitario para poderlo trabajar de otra manera. Me parece muy interesante esto, al final cuando plantea el tema de conmovernos, me recuerda también mucho a Carlos Escliar, cuando nos plantea también el tema de eso de dejarnos conmover con el otro, permitirnos que el otro nos interpele en esa diferencia y recibir al otro como un viento que se avecina, decía él. Y eso me parece que son apuestas que son interesantes. Pero ahí, como para cerrar, de pronto no tenemos todavía preguntas del público, pero sí me gustaría mirar cuál sería como esas apuestas, de pronto, no sé, ampliar un poco el tema de la crisis de la presencia y cómo la universidad desde su estructura, no solamente de los saberes que imparte, sino desde las estructuras curriculares, desde la investigación misma, puede de pronto apuntar a disminuir esas crisis de las presencias. Yo creo que hay una apuesta muy importante desde las universidades. No sé si una palabrita más al respecto antes de cerrar. Sí, bueno, se requieren políticas. Ya escuchamos algunas charlas sobre la necesidad de reglamentaciones, de normatividad, pero como decía la colega argentina, pues bueno, este es un avance para transformar lo que era imposible hace poco en lo posible, pero que no necesariamente se tiene que arraigar. Pero es un proceso transgeneracional, yo lo veo. Requerimos políticas en muchos sentidos, una suerte de nueva sensibilidad también nuevas formas de relacionarnos con la sensorialidad, con nuestros sentidos y con los sentidos de los demás. Yo creo que ese es un tema fundamental, digamos, nos va a llevar varias generaciones, pienso yo, en vivir en una condición en la que podamos eliminar todo tipo de discriminación. Creo que sí vamos avanzando. A lo mejor se crean otras formas de discriminación que hoy no conocemos, discriminación a los robots, ¿verdad? No sabemos hacia dónde camina el mundo, pero por lo menos las discriminaciones que conocemos de raza, de sexismo, de capacitismo, de clasismo, yo creo que poco a poco vamos superándolas con nuevas políticas, con nuevas sensibilidades, que no es sencillo, que no es nada sencillo. ¿Por qué digo que nos va a tomar varias generaciones? Ya no lo comenté en mi charla, pero en un estudio, hoy es un libro que se llama Genoma Mestizo, los investigadores hacen estudios en laboratorios en Brasil, Colombia y México, y muestran cómo la ciencia genómica, aunque desprecia el concepto de raza, en su propia raigambre más profunda aparece el concepto de raza. Al hacer los estudios de nuestros genomas y partir de la idea de que hay porcentajes que cada uno de nosotros tiene un porcentaje de africano, europeo o amerindio, piensen ustedes qué significa eso de africano, amerindio. O sea, ellos mismos están reconstruyendo un concepto de raza, están reformulando un concepto de raza en investigaciones de súper avanzada como es la ciencia genómica. Entonces, por eso yo hablaba de que tenemos muy hondamente impregnados
órdenes clasificatorios que generan discriminación. Es muy difícil eludirlos, pero poco a poco tenemos que ir haciendo, y encuentros como este y los trabajos que mucha gente está haciendo en educación, organizaciones civiles, etcétera, es poner en la mesa este tema que hace hace pocos años no estaba tan en la mesa como hoy lo está. De tal suerte que necesitamos de nuevas sensibilidades, socavar nuestro concepto de normalidad, nueva normatividad, es decir, es un trabajo muy multiplejo, diría yo, en muchas direcciones, y que tenemos que enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas a que es una responsabilidad también de ellos y de ellas. Okay. Muchísimas gracias, doctor. No, al contrario, Juan David. Rodrigo Díaz Cruz, es un honor haber acompañado esta conferencia final con usted. Y nada, gracias por contribuir a que construyamos una sociedad mucho más justa, mucho más equitativa, más hospitalaria con relación al otro. Y bueno, esa lucha es la lucha que hace la red, hacemos nosotros desde nuestro pequeño espacio, desde nuestros trabajos específicos, que yo creo que ese es el mensaje que damos en este encuentro de la red. De hecho, ya con ustedes les invito a que ya se conecten, continúen con nosotros para la clausura que vamos a tener en este momento, donde ya se van a conectar con los representantes de la RIE para hacer nuestra clausura. Y nada, agradeciéndoles enormemente pues como su presencia, y al doctor Rodrigo también por sus palabras. ¿Iba a decir algo más? Gracias, Juan David. Hasta luego y mucho éxito, que sean muchos encuentros más. Okay. Hasta luego. Un abrazo. Gracias.